Mi hija me llamó estorbo en la clínica. Así que le entregué mi testamento frente a su esposo. Siempre creí que cuidar de un hijo era la misión más hermosa en la vida de una madre. Que, en la vejez, ese amor vuelve, en forma de cuidado, cariño y respeto. De verdad, yo creía en eso. Lo creía, hasta aquel día. Pero cuando mi hija me llevó a la clínica y, delante de todo el mundo, me llamó estorbo, mi corazón se rompió de una manera que ni siquiera sé cómo explicar. Y si tú piensas que esta historia termina aquí, prepárate, porque lo que hice después, lo cambió todo. Y nadie, ni siquiera ella, imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te vas a poder creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y aprovecha, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Me llamo Rosa Elena Fuentes, tengo 71 años. Fui costurera durante casi 40 años, una mujer sencilla, de manos agrietadas, y que siempre creyó que el amor de madre nunca se rompe. Pero ese día, descubrí que, a veces, quienes nos rompemos, somos nosotras. Y quizás esa fue mi mayor liberación. Amanecí con buen ánimo, lo juro. Me levanté temprano, me hice mi cafecito de siempre y hasta me di el gusto de ponerle un poco de canela, como cuando Laura era niña y me pedía que le hiciera su cafecito de mentira con pura leche y azúcar. Tenía ilusión, sí, porque Laura, mi hija, había insistido en llevarme a la clínica. ¿Y qué te digo? No es que sea algo del otro mundo, pero para una madre, esos gestos valen oro. Me arreglé con esmero, me puse mi blusa favorita, esa que tiene bordaditos en las mangas y que siempre me hace sentir menos invisible. Incluso me puse unos aretes que tenía guardados desde quién sabe cuándo, como si fuera un día especial. Porque para mí, lo era. Me decía a mí misma, mira nomás, Rosa Elena, parece que tu hija al fin está entendiendo que tú también necesitas que te miren. En el camino iba callada, pero tranquila. Trataba de no incomodarla, porque desde que Laura se casó, cualquier cosa parece molestarle. Volteaba a verla de reojo mientras manejaba, tan seria, tan metida en su teléfono, testeando, haciendo llamadas, contestando mensajes. Me quise creer que era cosa del trabajo, que andaba ocupada. No pasa nada, pensé, ya se relajará cuando lleguemos. Pero, ¿sabes? Por dentro, algo se me empezó a mover. Esa sensación rara, como cuando uno sabe que algo no está bien, pero no quiere darle forma, no quiere nombrarlo. Me forcé a sonreírle un par de veces, pero ni me volteaba a ver. Cuando llegamos a la clínica, yo seguía aferrada a mi pensamiento bonito, ese que me repetía que las cosas estaban mejorando, que mi hija estaba intentando ser más cercana, más presente. Caminamos hacia la sala de espera, y ahí fue donde empecé a ver las grietas. Ella no soltaba el teléfono ni para firmar en recepción. Sus ojos, pegados a la pantalla. Sus dedos, tecleando como si su vida dependiera de cada palabra. Y yo nomás la miraba, tratando de encontrar en su rostro un gesto, un guiño, algo que me dijera, aquí estoy, mamá, no te preocupes. Pero no. Nada. Ni una mirada. Ni una sonrisa. Me senté en uno de esos sillones incómodos de la clínica, y ahí me quedé, mirando al vacío, fingiendo que leía una revista vieja que alguien había dejado. Pero en realidad, no veía nada. Mi mente estaba ocupada haciendo malabares entre dos ideas. La ilusión de pensar que Laura estaba ahí por amor, y el peso creciente de sospechar que tal vez no. Ella se cruzaba de piernas, se recargaba, bufaba, miraba el reloj, contestaba otra llamada. Hasta que, de plano, empecé a sentir ese nudo en el estómago. Ese que no es hambre, ni ansiedad. Es tristeza. Pero una tristeza que no sabe por dónde salir. Pasaron algunos minutos, quizá 20 o 30, no lo sé bien. La verdad, cuando uno está en esa mezcla de ilusión y decepción, el tiempo se vuelve raro. Me limité a observarla de ladito, mientras hablaba con alguien por teléfono. No pude evitar escuchar cuando decía, sí, ya estoy aquí, con mi mamá, sí, ni modo, hay que cumplir. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Porque no son las palabras, es el tono. Esa forma de decirlo, como quien carga con un paquete incómodo que no pidió. Y ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a romperse, muy despacito, sin hacer ruido. Me quedé callada,
Claro, porque callarse es algo que las madres de mi generación aprendimos a hacer muy bien. Tragué saliva, fingí acomodarme el suéter y me forcé a pensar en otra cosa. Recordé cuando Laura era chiquita, cuando yo la llevaba al doctor porque se enfermaba cada cambio de clima. Cómo la cargaba dormida en mis brazos, cómo le cantaba bajito mientras esperábamos que la atendieran. Y ahora era ella quien me llevaba a mí. Pero la diferencia es que ella no me miraba igual. No, ni remotamente igual. En eso, la enfermera salió del consultorio y llamó mi nombre. Me paré rápido, tratando de mantener la dignidad, de no demostrar lo que sentía. Caminé hacia la puerta, pero justo en ese momento, pasó. Lo escuché clarito, como si me lo hubieran gritado al oído. Laura, sin siquiera levantar la vista del celular, dijo con ese tono seco, apurado, casi molesto: «Apúrese, que esta señora es un estorbo en mi vida». No sé si tú alguna vez has sentido cómo el alma se te desprende del cuerpo, porque eso fue exactamente lo que me pasó. Me quedé helada, con el corazón latiéndome tan fuerte que hasta me temblaban las manos. Me giré un poquito, lo suficiente para mirarla, pero ella seguía ahí, clavada en su teléfono, como si no hubiera dicho nada. O peor, como si lo que dijo fuera lo más normal del mundo. No supe qué hacer. De verdad. Mi primer impulso fue decirle algo, pararme firme y preguntarle: ¿de verdad piensas eso de mí? Pero no me salió. No me salió ni la voz, ni el coraje. Porque cuando es alguien extraño quien te falta al respeto, uno se defiende. Pero cuando es tu hija, cuando es esa criatura que llevaste 9 meses en la panza, que cuidaste, que vestiste, que educaste, cuando es ella quien te dice eso, no hay palabras. No las hay. Solo hay un silencio espeso que te ahoga, que te arrastra. Me metí al consultorio sintiendo que las piernas me fallaban. Me senté frente a la doctora, pero no escuché ni la mitad de lo que me decía. Asentía, fingía que entendía, pero mi mente estaba lejos. Solo podía escuchar una y otra vez esa palabra: estorbo. Estorbo. Estorbo, retumbando como un eco maldito dentro de mi cabeza. ¿Desde cuándo me ve así? ¿En qué momento pasé de ser su madre a convertirme en una carga? No pude evitar repasar mentalmente cada etapa de su vida. La recordé en su primer día de escuela, abrazándome con miedo. La recordé cuando le hice su vestido para la graduación, cuando no teníamos dinero para comprar uno nuevo. Recordé sus lágrimas de adolescente, sus enojos, sus desamores, sus logros, y yo ahí, siempre ahí, sosteniéndola. ¿Y ahora, soy un estorbo? Qué duro es darse cuenta de que a veces el amor no es suficiente. Que a veces, uno ama tanto, que hasta se vuelve invisible. Cuando salí del consultorio, la busqué con la mirada. Y te juro que por primera vez, no la reconocí. No vi a mi hija. Vi a una mujer desconocida, con un gesto duro, con el ceño fruncido, con una cara que jamás le había visto. Y algo dentro de mí hizo clic. Algo se quebró de manera definitiva. No sé cómo explicarlo, pero en ese instante, sentí que algo se había muerto entre nosotras. Subimos al coche en silencio. Laura iba molesta, lo notaba en cómo apretaba el volante, en cómo resoplaba. Yo iba callada, mirando por la ventana, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Me preguntaba, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿O es que simplemente llega un punto en que los hijos se olvidan de lo que una madre significa? No lo sé. Lo único que sé es que ese día, algo cambió para siempre. No sé cómo logré meterme de nuevo al coche, ni cómo hice para acomodar mi cuerpo, que se sentía de repente tan pesado, tan inútil, tan estorboso. ¡Qué ironía!, ¿no? Nunca pensé que esa palabra me iba a doler tanto. Esa palabra simple, tan cortita, pero tan afilada, capaz de cortar algo que ni siquiera sabía que podía romperse. Me senté en el asiento, mirando fijo hacia la nada, mientras ella encendía el carro y empezaba a manejar como si nada hubiera pasado, como si no hubiera soltado esa daga que me atravesó el pecho. ¡Qué frialdad! ¡Qué manera de ser ajena, de estar pero no estar! El trayecto fue un silencio que gritaba. Yo fingía mirar por la ventana, pero en realidad lo único que hacía era pelear conmigo misma para no llorar. Me mordía el labio, apretaba las manos, las piernas me temblaban. Y mientras tanto, en mi cabeza, ese eco, ese maldito eco: estorbo, estorbo, estorbo. Nunca, en mis 71 años,
me habían dicho algo que me hiriera tan hondo. Ni cuando mi marido me dejó sola con la niña pequeña y un montón de cuentas por pagar. Ni cuando la vida me arrastró más veces de las que me gusta recordar. Nada. Ningún golpe me había dolido como este. No entendía cómo pasamos de ser un mamá, te amo a esto. A este abismo. A este muro invisible que ella construyó sin que yo me diera cuenta. Y no sé si duele más la palabra en sí o darme cuenta de que probablemente no fue la primera vez que lo pensó. Solo fue la primera vez que se le escapó en voz alta. Y eso es lo que más me mata. Porque uno como madre siempre cree que está exagerando, que son rachas, que el estrés, que el trabajo, que la vida moderna. Nos hacemos tontos, nos contamos cuentos para no ver la verdad de frente. La doctora me explicó cosas durante la consulta. Lo sé porque su voz me llegaba como un murmullo lejano, como si yo estuviera bajo el agua. Me habló de la presión, de que debía cuidarme más, de que debía bajar la sal, caminar un poco más, cosas que seguro eran importantes, pero que en ese momento no significaban nada para mí. Porque, ¿cómo voy a cuidar de mi corazón, si quien más debía protegerlo, lo estaba destrozando sin piedad? ¡Qué ironía, venir a que me revisen el corazón, y salir con el corazón hecho pedazos! No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción. Solo recuerdo que de repente ya estábamos bajando del coche y ella, con ese tono que me hace sentir chiquita, dijo: «Espérame aquí, voy a pagar el estacionamiento». Ni me miró. Ni preguntó cómo me sentía, ni si necesitaba algo. Nada. Solo eso. Solo órdenes, monosílabos, indiferencia. Me quedé ahí sentada, mirando mis manos. Mis manos. Estas manos que le tejieron su primer suéter, que la cuidaron cuando tenía fiebre, que le peinaron las trenzas cada mañana, ahora parecían manos de sobra. Manos inútiles. Y entonces lo entendí. O quizá no lo entendí, pero lo sentí. Sentí esa punzada cruel de saber que, para ella, yo ya no soy su madre. No como antes. Ahora soy una responsabilidad incómoda. Un compromiso del que no sabe cómo deshacerse, pero que tampoco puede ignorar del todo porque, bueno, porque ¿qué va a decir la gente, no? Porque, a fin de cuentas, aunque te moleste, tu madre es tu madre. Y eso, al parecer, es lo único que me mantiene cerca de ella, el que dirán. Mientras esperaba, pensé en bajarme, en irme caminando, en tomar un taxi, en no volver a subir a ese coche donde me siento más extraña que en la sala de espera de un hospital. Pero no lo hice. Porque aunque me trague el orgullo, aunque me sangre el alma, no sé cómo ser otra cosa que no sea su madre. Así de estúpida, así de entregada, así de rota. Me quedé ahí, tragándome el llanto, apretando la mandíbula para que no se me saliera ni un suspiro. Qué frágil es una. Y qué fuerte aparenta ser. Cuando regresó, ni siquiera me preguntó si quería pasar a comer algo, ni si necesitaba ir al baño, ni nada. Solo se subió, encendió el carro y dijo: «A tu casa, ¿verdad?». Como quien deja un paquete, como quien cumple con una tarea pendiente y ya. Asentí con la cabeza, pero no dije nada. Porque si abría la boca en ese momento, me iba a quebrar. Y no quería darle ese gusto. No quería que viera cuánto me dolía. Me aferré al asiento, a la bolsa, a lo que fuera, como si eso fuera a sostenerme. Todo el camino fue igual. Silencio. Apenas 2 o 3 palabras sueltas, más por compromiso que por interés. Y yo ahí, peleando conmigo, diciéndome: «No llores, Rosa. No aquí. No frente a ella. No le des esa satisfacción». Porque sí, aunque suene cruel decirlo, algo en mi corazón me decía que si me veía romperme, no iba a correr a consolarme. No. Iba a poner cara de fastidio, de incomodidad. Y yo no estaba dispuesta a pasar esa humillación también. Llegamos a la puerta de mi casa. Frenó de golpe, ni siquiera se tomó la molestia de apagar la música. Se quedó mirando el celular mientras yo abría la puerta del carro. Ni siquiera me ayudó con la bolsa. Solo dijo, sin mirarme: «Nos vemos, ma. ¿Me avisas cualquier cosa, cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Cómo qué? ¿Que me morí? ¿Que ya no soy un estorbo porque ya no estoy?». Qué horror pensar eso. Pero lo pensé. Te juro que lo pensé. Porque cuando alguien que amas te trata así, tu mente empieza a caminar por lugares oscuros, lugares que nunca pensaste visitar. Subí los escalones de mi casa como pude.
Cada peldaño pesaba como si llevara encima los años, los recuerdos, las decepciones, y ese estorbo que no dejaba de rebotar en mi cabeza. Abrí la puerta. Entré. Cerré. Y entonces sí. Me permití romperme. Me deslicé por la pared hasta el suelo y me dejé ir. Lloré como no lloraba desde que mi marido se fue. Lloré con todo, con el pecho, con la panza, con los huesos. Y mientras lloraba, solo me preguntaba una cosa: ¿en qué momento mi hija empezó a verme así? ¿Cuándo dejé de ser su mamá, para convertirme en esto? Me pasé la tarde entera sentada en la sala, mirando la pared como si ahí fuera a encontrar alguna respuesta. No tenía ganas de prender la tele, ni de escuchar música, ni de tejer, que siempre fue mi refugio. Nada. Solo me quedé ahí, sintiendo el peso de todo lo que se me había venido encima ese día. Una parte de mí no podía creerlo. Otra sabía que lo había visto venir desde hacía tiempo. Lo que pasa es que una como madre se pone vendas en los ojos. Prefiere no ver. Porque aceptar duele más que cualquier enfermedad. Y ahí, en ese silencio tan feo, tan pesado, me di cuenta de algo que me heló la sangre, que llevaba años posponiendo decisiones. Años creyendo que, en algún momento, Laura iba a volver a ser esa hija que me abrazaba sin motivo, que me decía mamita linda cuando le iba bien en el trabajo, o que me llamaba solo para contarme que estaba feliz. Me engañé. Me mentí solita. Porque no quería aceptar que desde que se casó, las cosas cambiaron. No por culpa de Esteban, no. Él siempre me ha tratado con respeto, con cariño. Si alguien me hubiera dicho que, al final, el único que me iba a ver iba a ser mi yerno, jamás lo hubiera creído. Me limpié las lágrimas como pude. Me paré. Me miré en el espejo del pasillo y me dije: Rosa Elena, se acabó. Basta de mendigar cariño. Basta de esperar a que te quieran como mereces. Y no fue enojo, ¿eh? No. Fue algo mucho más frío. Fue dignidad. Esa dignidad que una guarda quién sabe dónde y que, de repente, sale cuando el corazón ya no da más. Agarré mi agenda, esa viejita donde todavía apunto teléfonos, porque a mí eso del celular no se me da, y busqué un número que tenía guardado desde hacía meses. El del licenciado Ortega. Mi abogado. Ese hombre llevaba como 3 años persiguiéndome para que firmara el testamento. Me decía: Doña Rosa, es importante dejar todo en orden, no deje cabos sueltos, mire que luego los hijos se pelean. Y yo siempre le decía lo mismo: no, licenciado, no hay problema. Todo es para mi hija. No hay discusiones. Pero hoy entendí que el amor de madre no siempre debe ir por encima del amor propio. Porque cuando tu propio hijo te ve como un estorbo, uno tiene todo el derecho del mundo a preguntarse: ¿a quién le debo realmente lo que he construido? Marqué. Temblando, pero marqué. Contestó con su voz pausada de siempre. Me saludó, me preguntó cómo estaba y yo no quise darle vueltas. Le solté la frase sin anestesia: licenciado, ya estoy lista. Hágalo. Pero no como estaba antes. Él guardó silencio unos segundos, como midiendo mis palabras. Luego me dijo: está bien, doña Rosa. Usted me dice cómo quiere dejar las cosas. Y ahí, de pie en medio de mi sala, con las manos temblando pero con la voz firme, le dije lo que nunca imaginé decirle a nadie: todo se lo voy a dejar a Esteban. Me escuché decirlo y, por un segundo, dudé. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar a ese punto donde entiendes que tu hija no te quiere como tú la quieres, que te ve como carga, como molestia, como peso muerto. Pero al mismo tiempo, pensé en Esteban. Ese hombre que, sin ser de mi sangre, se ha tomado la molestia de llevarme al mercado, de arreglarme una gotera, de preguntarme cómo amanecí, de traerme pan calientito cuando sabe que me gusta. Él, sin tener la obligación, me ve, me cuida, me respeta. El licenciado me explicó que el testamento estaba listo, solo faltaba firmarlo. Que yo había puesto a Laura como heredera universal desde el inicio. Le dije: bórrala. No quiero que reciba nada. Ni la casa, ni el coche, ni las cuentas. Todo para Esteban. Lo que él quiera hacer después, será cosa suya, pero de mí, ella no recibe más. Del otro lado del teléfono, él guardó silencio, pero su respiración decía más que cualquier palabra. Finalmente, me respondió:
Muy bien, doña Rosa. Si usted está segura, mañana mismo se lo llevo para firmar. A su casa o donde usted me diga. Le pedí que me lo llevara a la clínica. Así, tal cual. Porque pensé, si hoy fue el día en que ella decidió destruirme, hoy mismo será el día en que yo decida soltarla. Le pedí que fuera en la tarde, porque tenía otra consulta pendiente y Laura ya había dicho que me llevaría. No me importaba si era en una sala de espera, en un pasillo o en la banqueta de la clínica. Lo iba a firmar ahí, en ese mismo lugar donde, unas horas antes, me llamó estorbo. Porque la vida, a veces, te da el escenario perfecto para cerrar ciclos. Esa noche casi no dormí. Me pasé horas sentada en la cama, mirando la ventana, pensando en todo lo que había hecho por ella. Y no me malinterpretes, no era rencor, no era odio, era tristeza. Una tristeza tan profunda que se mete en los huesos. Pero también era claridad. Porque entendí que uno no puede obligar a nadie a quererte, ni siquiera a un hijo. Y que a veces, soltar, no es abandonar, es cuidarte, es respetarte, es no permitir que te sigan rompiendo solo porque los amas. Al día siguiente, me levanté con la misma rutina de siempre. Me hice mi café, me puse la misma blusa lila, porque ya no iba a disfrazar mis heridas, y me peiné despacito, como quien se viste para una batalla que no pidió, pero que tampoco va a rehuir. Laura llegó, como siempre, con cara de fastidio. Ni me saludó bien. Solo dijo, «¿Lista?» Y yo asentí, pero por dentro traía una fuerza que nunca antes había sentido. Una fuerza que no venía del orgullo, venía de la dignidad. Subimos al coche y todo fue igual que siempre. Silencio, teléfono, suspiros, caras largas. Pero yo ya no estaba ahí. No de la misma forma. Mi cuerpo iba sentado a su lado, sí, pero mi corazón iba en otro lado. Iba hacia un lugar donde, por fin, iba a dejar de ser esa señora que incomoda. Iba camino a ser Rosa Elena, la mujer que se cansó de mendigar amor donde solo había indiferencia. Y mientras miraba por la ventana, solo pensaba una cosa, hoy se acaba esto. Para siempre. No sé cómo explicarlo, pero mientras íbamos rumbo a casa después de la clínica, algo en mí no me dejaba tranquila. Me ardía el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón desde adentro. Y no era solo por lo que había pasado horas antes, no, era algo más. Era esa necesidad de poner punto final a todo esto, pero de frente. Sin cartas escondidas, sin palabras que se queden atravesadas en la garganta. Así que respiré hondo, tragué el miedo y le dije con la voz más firme que me salió, ¿podemos parar en un café? Quiero platicar. Esteban, que iba en el asiento de copiloto, volteó de inmediato y me dijo, claro, doña Rosa, el que usted quiera. Y Laura, ay, Laura, ella resopló, levantó los ojos y sin siquiera mirarme, contestó, ¿ahora qué? Bueno, pero que sea rápido, tengo cosas que hacer. Qué curioso, ¿no? Siempre tiene cosas más importantes que su propia madre. Pero ya no me dolía igual. Ya no. Esta vez lo que sentí fue otra cosa. Una mezcla de rabia, tristeza y dignidad. Nos detuvimos en un cafecito que está cerca de la clínica, uno sencillo, pero bonito, con mesitas de madera y unas plantas colgantes que le dan vida al lugar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Esteban pidió un café americano para él, Laura solo pidió agua, como siempre, para que todo sea rápido, y yo pedí un capuchino. Nunca lo pido, pero ese día sentí que merecía darme un gusto. Me quedé mirando el azúcar, girándola entre los dedos, organizando las palabras en la cabeza mientras los dos me observaban con esa mezcla de curiosidad e impaciencia. Saqué el sobre blanco de mi bolsa, ese que me había entregado el licenciado Ortega unas horas antes en la clínica. Lo puse despacito sobre la mesa, justo en medio, como quien pone un arma cargada y espera a ver quién la toma primero. Mis manos temblaban, no lo voy a negar. Pero mi voz no. Mi voz salió más firme de lo que imaginé. Les dije, sin rodeos, aquí está mi testamento. Quiero que lo lean. Hoy. Y el silencio que se hizo fue de esos que cortan el aire, que te erizan la piel, que te dejan el corazón latiendo en la garganta. Laura estiró la mano con esa sonrisita falsa que pone cuando cree que todo está bajo control.
Lo abrió con la confianza de quien cree saber exactamente lo que va a encontrar. Lo empezó a leer en voz baja, moviendo los labios, como si fuera un trámite más. Pero poco a poco su cara fue cambiando. Primero se frunció el ceño. Luego, la mandíbula se le tensó. Y después vi cómo se le iba borrando la sonrisa. Cómo le temblaban las manos. Cómo empezaba a parpadear más rápido. Porque lo que estaba leyendo no era lo que ella esperaba. Levantó la cabeza, me miró como si no entendiera, y soltó, casi gritando: «¿Qué es esto? ¿Le dejaste todo a Esteban? ¿Todo?» El café entero se volteó a mirarnos. Pero me dio igual. Me dio exactamente igual. Porque esta vez no me iba a callar. La miré directo, sin bajar la vista, y le respondí despacio, para que cada palabra se le quedara tatuada en la memoria. Sí, todo. Porque estorbo, solo fui para ti. Pero nunca para él. Él me miró, cuando tú decidiste dejar de hacerlo. Esteban se puso blanco, pálido. Tragó saliva y me dijo bajito, casi en un susurro lleno de nervios: «Doña Rosa, no era necesario», pero yo lo interrumpí de inmediato, mirándolo con una mezcla de ternura y firmeza. «Sí, Esteban. Sí era. Porque lo justo siempre es necesario. Porque cuando alguien te trata con amor sin deberte nada, merece más que quien se cree con derecho a todo solo porque salió de ti». Y ahí, en ese momento, me sentí, no sé cómo decirlo, ligera. Por primera vez en años. Ligera. Laura apretaba el papel entre las manos como si fuera a romperlo, como si hacerlo pedazos fuera a cambiar lo que acababa de leer. Me miraba con los ojos llenos de furia, de rabia, de incredulidad. «Esto no te lo voy a perdonar nunca, mamá. Nunca. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Y ahí, en ese instante, entendí todo. Entendí que ella no estaba dolida porque me sintiera herida. No. Lo que le dolía era la pérdida. La pérdida de lo que creía suyo. No de mí. De mí. Hacía mucho que me había perdido. Se levantó de golpe, tiró la silla y se quedó de pie, temblando, respirando agitada. La gente nos miraba, unos con lástima, otros con ese morbo que no falta nunca. Pero a mí me dio igual. Me quedé sentada, con mi café en la mano, mirando cómo se descomponía frente a mí esa mujer que un día fue mi hija. Y mientras la miraba, solo pensaba: qué triste es darse cuenta que lo que más te duele no es lo que te quitan, sino lo que nunca te dieron. Esteban trató de calmarla, de ponerle la mano en el hombro, pero ella se lo sacudió como si le quemara. Gritó: «No me toques, tú te aprovechaste de mi mamá. Esto es tu culpa, tú la manipulaste». Y ahí entendí que no iba a entender, que no podía, que su rabia no la dejaba ver nada más que su propio ego herido. Y quizá nunca lo haría. Ella salió del café como una tromba. Empujó la puerta, casi la rompe. Caminó hasta el carro, abrió de un jalón, se subió y arrancó dejando el ruido del motor retumbando en la calle. La vi irse, y no sentí rabia. No. Sentí un vacío raro, mezcla de alivio y de tristeza. Porque a veces el amor no es suficiente para sostener a dos personas cuando una de ellas no quiere ser sostenida. Me quedé ahí, en ese café que nunca había sentido tan mío como en ese momento. Me tomé mi capuchino despacito, mirando por la ventana cómo la vida seguía. Gente que pasaba, carros que iban y venían, niños que corrían por la banqueta. Y pensé que, aunque este no era el final que había soñado con mi hija, tal vez sí era el principio de algo diferente. Algo donde, por fin, yo empezaba a elegirme a mí. Y mientras daba el último sorbo, no pude evitar preguntarte también: ¿tú qué habrías hecho? ¿Crees que una madre debería perdonar siempre, incluso cuando un hijo la humilla de esta forma? No sé la respuesta. Solo sé que ese día decidí dejar de ser invisible. No sé cuánto tiempo pasó desde que Laura salió dando portazos del café. Solo sé que me quedé ahí, con las manos alrededor de la taza, mirando cómo el café se enfriaba mientras mi cabeza ardía. Esteban seguía sentado frente a mí, pero no sabía qué hacer. Lo notaba nervioso, incómodo, mirando a todos lados como si buscara una salida, pero también con esa mirada de alguien que quiere quedarse, que no quiere dejarte sola, que sabe que lo que acaba de pasar no es cualquier cosa. Se quedó callado unos minutos. Yo también.
A veces el silencio dice más que cualquier palabra. Hasta que, de pronto, soltó bajito: Doña Rosa, de verdad, no era necesario. Yo nunca esperé esto. Nunca. Lo miré, respiré profundo, y le contesté sin rodeos: Lo sé, Esteban. Lo sé. Y precisamente por eso lo hice. Porque nunca esperaste nada de mí. Porque nunca me trataste como un peso. Porque tú me viste. Me temblaba un poco la voz, pero no de miedo, ni de duda. Era ese temblor que uno siente cuando por fin saca algo que llevaba guardando años. Esteban se pasó las manos por la cara, suspirando, como si intentara despertar de un sueño raro. Me miró y me dijo: «Pero, ¿qué va a pasar ahora? Usted sabe cómo es Laura. Esto no se lo va a perdonar». Me le quedé viendo, fijamente, y le respondí: «No lo hizo cuando le di todo, menos lo hará ahora que decidí dejar de darle». Y ahí supe que había tomado la decisión correcta. Porque entendí que no es que se rompiera algo hoy. Lo que pasa es que hoy simplemente me atreví a mirar lo que llevaba roto desde hace años. Fue entonces cuando la puerta del café volvió a abrirse de golpe. Laura venía como una fiera. Caminó hacia nosotros, apretando los dientes, con el sobre del testamento arrugado en la mano, hecho casi un bollo. Lo tiró sobre la mesa como quien tira basura, y sin sentarse, disparó: «Esto no vale. Esto es un chiste. No puedes hacerme esto, mamá. No puedes. Soy tu hija, tu única hija». Y ahí fue cuando me di cuenta que no venía a entender nada. Venía a pelear. Venía a reclamar lo que cree que es suyo, no a preguntarse cómo llegamos a esto. Respiré profundo. Tan profundo como si me estuviera preparando para lanzarme al vacío. La miré, bien, de arriba abajo, y le contesté despacio, muy despacio, como quien le habla a alguien que ha olvidado escuchar: «Sí puedo, Laura. Claro que puedo. Porque lo que yo construí en esta vida, me lo gané con estas manos. Y estas manos deciden a quién se lo entregan. Y hoy no eres tú». La expresión de su cara cambió. Se desfiguró. Pasó del enojo al desconcierto. Del desconcierto a la rabia. Y de la rabia al puro y duro desprecio. «Tú estás loca. Esto es injusto. Esto es una traición. Una maldita traición», gritaba mientras la gente en el café ya no sabía si mirar, si fingir que no escuchaba o si levantarse e irse. Esteban intentó pararse para tranquilizarla, pero ella le señaló con el dedo, temblando de rabia: «¿Y tú? Tú eres un maldito interesado. Claro, ¿cómo no? Te aprovechaste de una vieja enferma, demente, manipulable. Esto es culpa tuya». Yo solo la miraba. Ya no desde el dolor. Ya no. La miraba desde ese lugar al que una llega cuando cruza el punto del no retorno. Le contesté, casi en un susurro, pero con una calma que a mí misma me sorprendió: «No, Laura. Esto es consecuencia. Consecuencia de años de no verme. De años de olvidarte de que yo existía más allá de cuando necesitabas algo. Esto no es traición. Es justicia». Y mientras le hablaba, sentía como cada palabra era como soltar un ladrillo que llevaba cargando en la espalda por años. Laura apretó los puños, miró a Esteban con odio, luego me miró a mí con ese rencor que uno nunca imagina recibir de su propio hijo y soltó la frase que me terminó de desgarrar, pero también de liberar: «¿Sabes qué, mamá? Ojalá te pudras sola en esa casa. Ojalá te des cuenta de la clase de basura que eres». Y se fue. Así. Sin más. Caminó hacia la puerta, la abrió de un jalón y desapareció. Y sí, sentí como algo dentro de mí se rompía de una manera que ya no tenía arreglo. Pero, al mismo tiempo, también sentí que algo se acomodaba. Que algo, por fin, se ponía en su lugar. Esteban se quedó ahí, inmóvil, como si no supiera qué hacer, qué decir. Me miraba con esos ojos llenos de culpa ajena, como si él fuera responsable de algo. Bajó la mirada y me dijo: de verdad, doña Rosa, yo nunca quise que esto pasara. Yo». Le puse la mano sobre la suya, apretándola fuerte, y le respondí: «Lo sé. Y precisamente por eso es que hoy tú eres quien recibe lo que yo tengo. Porque nunca lo esperaste. Porque nunca lo pediste. Porque nunca me trataste como un cheque en vida, sino como una persona». Nos quedamos ahí, en silencio. Los dos.
cada uno procesando lo que acababa de pasar. Y te digo algo que quizás suene raro, pero es verdad. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentí paz. Una paz rara, extraña, pero paz al fin. Porque entendí que no es egoísmo cuidarte, que no es maldad poner límites, que no es crueldad dejar de dar, cuando solo te han tomado. Y mientras tomaba el último sorbo de mi café frío, me dije a mí misma, Rosa Elena, hoy empezaste a escribir una nueva historia. Y aunque duela, era necesario. El camino de regreso fue una de las cosas más raras que he vivido en mi vida. No porque pasara algo, sino precisamente porque no pasó nada. Porque hubo un silencio tan pesado, tan espeso, que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Esteban manejaba con las manos tensas en el volante, con la mirada fija en el camino, tragando saliva cada tanto, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Y yo iba sentada a su lado, mirando por la ventana, viendo cómo las calles pasaban, cómo la gente seguía con su vida, como si el mundo no se hubiera enterado de que, hace apenas unos minutos, algo dentro de mí se había roto para siempre. No sé cuántas veces me repetí en la cabeza lo que Laura me gritó. Cada palabra me rebotaba en el pecho como si tuviera un tambor dentro. Basura, pudrete sola, me las repetía, pero ya no con la misma punzada que me atravesó en el café. Ahora las escuchaba con ese dolor sordo, ese que no quema, pero que tampoco se va. Ese que se instala, que se queda, que se vuelve parte de ti como una cicatriz que sabes que ya nunca va a desaparecer. Y mientras tanto, me preguntaba, ¿qué clase de madre he sido? ¿En qué fallé? ¿Cómo llegamos a este punto? Llegamos a mi casa. Esteban estacionó el coche despacito, con cuidado, como si al frenar tuviera miedo de que hasta eso me lastimara más. Se bajó rápido y, sin que yo le pidiera, corrió a abrirme la puerta del copiloto. Me extendió la mano, me ayudó a bajar, me cargó la bolsa del mercado que llevaba desde la mañana y, con esos ojos que le brillaban de tristeza, me dijo bajito, «Está bien, doña Rosa». ¿Y qué pregunta? ¿No? ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo explicarle que no estoy bien, que probablemente no voy a estar bien en mucho tiempo? Pero también, ¿para qué decirlo? Así que solo asentí, con una media sonrisa que no me salió del todo, y le contesté, estoy viva. Con eso basta por ahora. Subí los 3 escalones que llevan a mi casa como si fueran una montaña. Metí la llave, abrí la puerta y sentí ese golpe frío, ese vacío raro que te recibe cuando llegas a un lugar que debería ser refugio, pero que, en ese momento, solo te recuerda lo sola que estás. Esteban me acompañó hasta la puerta, se quedó ahí parado, sin saber si entrar o no, y al final me dijo, cualquier cosa, lo que sea, me llama, ¿sí? Lo miré bien. Y por primera vez sentí ese cariño bonito, ese que no te da la sangre, pero que a veces te regala la vida. Le puse la mano en el hombro, le sonreí con el poco ánimo que me quedaba y le contesté, gracias, hijo. Y sí, le dije hijo. Porque aunque no lo sea por sangre, ese hombre me ha dado más amor que mi propia hija en años. Cerré la puerta despacito, me apoyé en ella y ahí se me vinieron encima todos los años. Todos. Como si los 71 me hubieran caído de golpe sobre los hombros. Caminé hacia la sala, me dejé caer en el sillón y me abracé las rodillas, como cuando era niña y me daba miedo la tormenta. Solo que esta vez, la tormenta estaba adentro. Era mi propia hija, mi propia carne, la que me había convertido en viento, en sombra, en nada. Me pregunté 1000 veces, y me lo sigo preguntando, ¿cómo se cura una herida que te hace tu propio hijo? ¿Se cura? ¿O solo se aprende a vivir con ella? Intenté distraerme. Prendí la televisión, pero no vi nada. Solo luces moviéndose. Cambié de canal, apagué. Agarré el tejido, pero las manos me temblaban. Me hice un café, pero ni siquiera me acordé de ponerle azúcar. Y mientras daba vueltas por la casa, como alma en pena, el teléfono sonó. Por un segundo tonto, ingenuo, creí que era ella. Que tal vez se había arrepentido. Que iba a llamarme para pedirme perdón, para decirme que se le había ido la boca, que no lo pensaba, que solo estaba enojada. ¡Qué estúpida fui! Contesté. Y no era ella. Era un número desconocido. Lo dejé sonar, no contesté más. Pero apenas colgó, el teléfono sonó otra vez. Esta vez sí contesté. Y ahí estaba.
Su voz, fría, lejana, dura como piedra, solo para decirme una frase, una sola. Ni hola, ni cómo estás, ni nada. Solo eso, disfruta lo poco que te queda. Y colgó. Así, sin más. Me quedé con el auricular en la mano, mirando el piso, sintiendo como la sangre me bajaba hasta los pies. Disfruta lo poco que te queda, me lo repetí en la cabeza 1000 veces. Como si fuera un maldito eco que no me iba a dejar dormir jamás. No lloré. No en ese momento. Lo que sentí no era tristeza. Era algo peor. Era vacío. Era ese agujero negro que te jala hacia adentro y te hace preguntarte si de verdad vale la pena seguir levantándose cada día. Porque cuando alguien que tú amas te desea la muerte, porque eso fue, no me digan que no, cuando te suelta esa frase venenosa, uno se queda preguntando, ¿qué hice tan mal para merecer esto? Porque si me lo hubiera dicho cualquier otra persona, me daría igual. Pero no. Me lo dijo ella. Mi hija. Mi única hija. Me arrastré hasta la cama. Me metí bajo las cobijas como si eso fuera a protegerme de algo, de alguien, de la vida misma. Me quedé ahí, hecha bolita, mirando la pared, sintiendo que el tiempo se detenía, que nada tenía sentido. Y pensé en todo. En cómo la cuidé. En cómo la crié sola. En cómo trabajé hasta dejarme las manos y la espalda hecha trizas para que no le faltara nada. Y aún así, para ella, soy solo eso. Un estorbo. Un peso. Una carga. Alguien de quien ojalá pudiera deshacerse. Y te digo algo que quizás suene fuerte, pero es la verdad. Por primera vez en mi vida, me sentí sola de verdad. Sola de esa soledad que no se llena con llamadas, ni con visitas, ni con nada. Sola como quien se da cuenta de que el amor, cuando no es correspondido, se vuelve una herida que nunca deja de sangrar. Y mientras cerraba los ojos, con el pecho apretado y la garganta hecha un nudo, me dije a mí misma, Rosa Elena, esto no puede ser todo. No puede ser que tu vida termine así. No puede ser. No sé cómo amanecí al día siguiente. Es más, no sé ni cómo dormí. Bueno, si a eso se le puede llamar dormir. Cerraba los ojos y era como caer en un agujero oscuro, pero no descansaba. Solo me perdía en pensamientos, en recuerdos, en preguntas sin respuesta. Desperté con los ojos hinchados, la boca seca, la cara pesada, como si me hubiera pasado la noche entera peleando con alguien. Y en cierto modo, sí. Me pasé la noche peleando conmigo misma, con esa voz que me decía, no mereces esto, pero también con esa otra que me susurraba, pero es tu hija. Qué duro es cuando el amor se convierte en castigo. Me levanté casi por inercia. Hice mi café, que ya ni sabía a café. Me miré en el espejo de la cocina y me desconocí. Los ojos rojos, las ojeras, las arrugas que ayer no estaban, o que no había querido ver, el gesto duro, el alma partida. Me toqué la cara, como queriendo comprobar que era yo. Y sí, era yo. Era Rosa Elena Fuentes. 71 años. Costurera, madre, mujer, y hoy, más que nunca, una mujer rota. Me senté en la mesa, sin ganas de nada, viendo cómo el vapor del café se iba desvaneciendo, igualito que se me estaba desvaneciendo la fe. Y entonces pasó. El teléfono vibró. Me encogí. El corazón me saltó como si me hubieran pegado un susto. Porque sí, aunque uno diga que ya no espera nada, ahí está, siempre, esa esperanza tonta, necia, que no aprende. Miré la pantalla. Su nombre. Laura. El estómago se me hizo nudo. Las manos me temblaron. Por un segundo pensé, va a pedirme perdón, va a decir que se le fue la boca, que estaba enojada, que no lo pensaba, qué ingenua. Qué ridícula. Qué madre. Abrí el mensaje. Y no. No era eso. Ni de cerca. Era una foto. Una foto mía. De la vez que me internaron hace 2 años por la presión alta. Ahí estaba yo, acostada en la camilla del hospital, con el suero puesto y los ojos cerrados. Y abajo, un texto. Corto. Frío. Hiriente. Veneno puro. Así deberías estar ya. Quietecita. Sin molestar. Sin joderle la vida a nadie. Me quedé helada. Me quedé sin aire. Sentí que el mundo se me hacía chiquito, que las paredes se cerraban, que el piso se me iba. No sé cómo no me desmayé.
No sé cómo no me dio un infarto ahí mismo. Me quedé mirando la pantalla como si no entendiera lo que veía. Como si fuera un error. Como si el teléfono se hubiera equivocado de mensaje, de remitente, de destinatario. Pero no. Era para mí. De ella. De mi hija. Mi única hija. Y entonces, algo dentro de mí se apagó. Un clic. Como cuando apagas la luz de un cuarto. Algo se desconectó. No fue rabia. No fue tristeza. Fue vacío. Un vacío tan grande que ni siquiera dolía. Era nada. Pura nada. No pude responder. Las manos no me respondían. Ni los dedos. Ni el cerebro. Solo me quedé ahí, con el teléfono temblando entre las manos, con los ojos clavados en esas palabras que no iba a poder borrar nunca. Porque aunque borre el mensaje, eso se queda. Se queda en la piel, en la sangre, en los huesos. Se queda grabado en el corazón como un tatuaje que no se borra. Me pregunté, por primera vez en voz alta, ¿de verdad soy tan mala madre? ¿De verdad me merezco esto? Porque cuando el dolor viene de un extraño, uno se sacude y ya. Pero cuando viene de tu hija, es otra cosa. Pasaron las horas. Muchas. No sé cuántas. Me quedé sentada, mirando el piso, sin moverme, como una estatua rota. Hasta que, de repente, tocaron la puerta. Me sobresalté. Me levanté despacito, como quien camina en un campo minado, y abrí. Y ahí estaba. Esteban. Con una bolsita de pan dulce en la mano y una cajita con leche. Me sonrió, pero su sonrisa era más de pena que de otra cosa. Me miró y dijo bajito, le traje su conchita, doña Rosa, y un poco de leche, por si no desayunó. Y no sé por qué, pero se me hizo un nudo en la garganta que me ahogó. Lo dejé pasar. Puso la bolsa sobre la mesa, miró alrededor, y luego me miró de nuevo, con esos ojos que a veces dicen más que 1000 palabras. Me preguntó, ¿está bien? Y ahí ya no pude. No. Me derrumbé. Me cubrí la cara con las manos y me solté a llorar como nunca. Lloré como cuando murió mi mamá. Como cuando se fue mi marido. Como cuando la vida te golpea tan fuerte que ya no te quedan defensas. Esteban se acercó despacito, me puso la mano en la espalda, y se quedó ahí. No dijo nada. No hizo falta. Solo estuvo. Solo se quedó. Lloré. Lloré todo lo que tenía guardado. Lloré el desprecio. Lloré la indiferencia. Lloré ese mensaje maldito que me había partido el alma. Y mientras lloraba, me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar, que llevaba años llorando por dentro. Años fingiendo que no pasaba nada. Que Laura solo estaba ocupada. Que Laura no era así. Que todo iba a mejorar. Que era cuestión de tiempo. Pero no. No era cuestión de tiempo. Era cuestión de que cuando alguien no te quiere, no te quiere. Y punto. Esteban me abrazó. Sí. Me abrazó como si fuera su propia madre. Como si entendiera, sin palabras, todo lo que me estaba pasando. Y te juro que en ese momento entendí algo que me dolió, pero también me dio paz. A veces, la vida te quita a quien pensabas que era tu familia, para darte a quien de verdad lo es. Porque la sangre no siempre es suficiente. Porque el amor no siempre viene donde uno lo espera. Porque, a veces, quien más te cuida, no es quien te trajo al mundo, ni quien salió de ti, sino quien decide verte, acompañarte y no soltarte. Y mientras le daba un mordisco a la conchita que me trajo, mientras sorbía la leche caliente que me supo a caricia, me pregunté, ¿será que la familia, al final, es quien te cuida, te abraza y te quiere, no quien te llama madre solo por costumbre? Porque ese día entendí algo que jamás pensé que tendría que aprender a mis 71 años. Que el amor, si no es recíproco, no es amor. Es costumbre. Es obligación. Es un fantasma que se disfraza de cariño, pero que no es. Y yo ya no quiero fantasmas en mi vida. Pensé que lo peor ya había pasado. Que después de esa frase venenosa que Laura me mandó, después de ese mensaje que me partió el alma en dos, ya no había espacio para más dolor. Qué ingenua, qué ilusa. Porque uno siempre cree que el golpe más duro es el último, hasta que llega el siguiente. Y esta vez no vino de Laura. No, vino de donde menos lo esperaba. De esa gente que siempre pensé que me quería, que me cuidaba. De mi propia familia.
de mis hermanas, de mis sobrinas, de esos que, según yo, eran mi respaldo, mi refugio, mi tribu. Todo empezó con una llamada. Eran como las 4 de la tarde. Yo estaba doblando unas toallas, intentando distraerme, fingiendo que mi vida seguía siendo normal, que la casa seguía siendo un hogar y no un campo de batalla emocional. El teléfono sonó. Miré la pantalla. Mi hermana menor. Mi Lupe. Esa con la que crecí casi pegada. La que compartía cama conmigo cuando éramos niñas. La que me acompañaba al mercado cuando no teníamos ni para los frijoles. Contesté, aliviada, pensando, por fin alguien que me entiende, que me apoya, que me va a decir que estoy haciendo lo correcto. Pero no. Lo que salió de su boca me cayó como una bofetada que no vi venir. Rosa, ¿qué hiciste? Es verdad lo que dice Laura, que la desheredaste, que le diste todo a Esteban. Me quedé muda, congelada. Me faltó el aire. Porque no fue una pregunta curiosa, no. Fue una acusación, una condena. Su tono no era de preocupación. Era de juicio, de reproche, de decepción. Sentí como se me cerraba el pecho. ¿En serio, Lupe? ¿Tú también? ¿Tú me vas a hablar así, sin siquiera saber qué pasó?, le dije, con la voz hecha pedazos. Pero no escuchaba. No. No quería escuchar. Solo soltaba palabras, una tras otra, como quien dispara sin apuntar. Que si te volviste loca, que sí, qué clase de madre hace eso, que cómo le haces esto a tu propia hija, que la familia no se trata así. Y yo, del otro lado de la línea, me mordía los labios, las manos me temblaban, las lágrimas me picaban los ojos, pero no las dejé salir. No esta vez. No frente a ella. Porque entendí que no me estaba llamando para entender. Me estaba llamando para juzgarme. Intenté explicarle. Lo juro. Le conté lo de la clínica. Le conté lo que Laura dijo, lo que hizo, cómo me trató. Le conté lo del mensaje. Todo. Me vacié. Me desnudé emocionalmente. Le hablé con la verdad más cruda, más dolorosa. Pero mientras yo hablaba, ella solo guardaba silencio. Y cuando terminé, lo único que me dijo fue, pues qué pena, Rosa. Pero sigues siendo tu hija. Y eso no se hace. Y en ese momento entendí que no había nada más que decir. Nada. Que cuando alguien ya te hizo el juicio en su cabeza, las pruebas no importan. Colgué. No sé ni cómo. No sé si le dije adiós. No sé si me despedí. Solo sé que el teléfono quedó en la mesa, y yo me quedé mirando la pared, sintiendo que ese golpe no venía en el pecho. No. Venía en la espalda. Porque duele diferente cuando el que te traiciona no es el enemigo, sino quien pensabas que estaba de tu lado. Me senté en la silla, crucé los brazos y me sentí más sola que nunca. Más que cuando Laura me dijo estorbo. Más que cuando me mandó esa foto cruel. Porque esta soledad, esta es otra. Es la soledad de entender que ni la sangre garantiza amor. Pero no quedó ahí. No. Como si fuera poco, empezaron los mensajes de las sobrinas. Del grupo familiar. Del chat que nunca uso pero que nunca falta. Tía, no sabemos qué te pasa. Tía, qué feo lo que hiciste. Tía, eso no se hace. Algunos con más respeto, otros directamente crueles, como si yo hubiera cometido un crimen, como si fuera una bruja, como si fuera la peor madre del mundo. Y me preguntaba, ¿dónde estaban cuando Laura me ignoraba? ¿Dónde estaban cuando me enfermaba y nadie venía? ¿Dónde estaban cuando pasé cumpleaños sola? ¿Dónde estaban cuando lloraba en silencio en esta misma casa? Y ahí me di cuenta de otra verdad que me dolió hasta los huesos, que muchas veces la familia solo aparece, no para ayudarte, sino para señalarte, para juzgarte, para recordarte lo que deberías ser según ellos. Y claro, todos son expertos en cómo debería ser madre. Todos. Pero ninguno estuvo cuando necesitaba un abrazo, cuando la tristeza me hacía nudo en la garganta, cuando la soledad me comía viva. Ninguno. Ninguno vio. Ninguno quiso ver. Esteban llegó en la tarde, como siempre, con ese corazón enorme que no sé cómo le cabe en el pecho. Me trajo unas flores chiquitas, humildes, pero hermosas. Para alegrarle un poquito la casa, me dijo, con esa sonrisa que ya se ha vuelto mi refugio. Le conté lo de las llamadas, lo de los mensajes,
lo de los juicios que ahora me caían de todos lados. Y me miró con esos ojos llenos de ternura y de pena y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Doña Rosa, la gente que no estuvo para usted en la tristeza, no tiene derecho a juzgarla ahora. Lo abracé. Lo abracé con esa necesidad desesperada que uno tiene cuando siente que el mundo entero se le ha ido en contra. Y mientras lo hacía, sentí esa mezcla de rabia, de tristeza, pero también de algo nuevo. Algo que no sé si llamarle fortaleza, o resignación, o las dos. Porque entendí que a veces la vida te enseña a la mala quien es familia, y quien solo comparte tu apellido. Porque el amor, al final, no es de quien te llama hermana, ni hija, ni sobrina. El amor es de quien te ve, de quien te cuida, de quien se queda cuando todos los demás se van. Y mientras nos sentábamos a tomar un cafecito, mirando por la ventana como empezaba a llover, no pude evitar preguntarme, y preguntarte también, dime, ¿qué es peor? ¿Tener un hijo que te humilla, o una familia que te juzga sin escucharte? Porque yo ya no sé cuál de esos dolores duele más. Lo que sí sé, es que a partir de hoy, se acabó. Se acabó el quedarme callada. Se acabó el fingir que todo está bien. Se acabó el tragarme las lágrimas sola. Hoy decido no ser más la que siempre entiende, la que siempre perdona, la que siempre aguanta. Esa noche no quise prender la tele, no quise escuchar música, no quise tejer. No quise nada. Solo caminé por la casa en silencio, como quien anda buscando algo, o alguien. Y lo que estaba buscando, era a mí misma. A esa Rosa Elena que, no sé en qué momento, se fue quedando chiquita, apagada, escondida detrás de la tristeza, detrás de la costumbre de aguantar. Me di cuenta de que llevaba años sobreviviendo, pero sin vivir. Que llevaba años esperando un cariño que nunca llegó. Y cuando entendí eso, sentí un nudo en la garganta que me quemaba desde adentro. Me paré frente al mueble donde guardo las fotos. Ese mueble que casi nunca abro porque, seamos honestos, las fotos duelen. Duelen cuando los que están ahí ya no te miran igual. Duelen cuando las personas que antes te abrazaban, ahora te voltean la cara. Abrí despacito la puertita y saqué el álbum viejo, ese que tiene las esquinas rotas y las páginas manchadas de café y de tiempo. Lo puse sobre la mesa, acariciando la tapa como si fuera un pedazo de mi propia piel. Y ahí empecé a pasar las hojas, una por una. La primera foto era de Laura, con apenas 2 añitos, sentada en la cama, rodeada de peluches. Sonreía con esa sonrisa que me hacía olvidarlo todo. Dios mío, qué bonita era. Qué chiquita. Qué inocente. Me llevé la mano a la boca, intentando contener el llanto, pero fue inútil. Me salió solito, desde el pecho, desde el alma. Y mientras miraba esa foto, me preguntaba, ¿dónde quedó esa niña? ¿Dónde quedó esa hija que corría a mis brazos gritando, mamá, cada vez que se caía? ¿En qué momento me empezó a ver como una carga? Pasé la hoja. Otra foto. Ella con su uniforme del kinder, con las trencitas mal hechas que yo le hacía a toda carrera antes de irme a coser. Me acordé de las veces que llegaba corriendo del taller solo para prepararle de comer, de las veces que me quedaba hasta la madrugada remendando ropa, para que nunca le faltara nada. Nunca. Y ahora me pregunto, ¿de qué sirvió? ¿En qué momento se rompió lo que teníamos? ¿Fui demasiado dura? ¿Fui demasiado blanda? ¿Qué hice mal? Porque uno como madre siempre se pregunta eso, aunque en el fondo sabe que a veces, uno no hizo nada mal. Que a veces, los hijos simplemente, se van. Se desconectan. Se olvidan. Seguí pasando fotos. La de su primer festival, vestida de mariposa, con las alas hechas de cartulina que yo misma le armé con palitos de madera y mucho amor. La de su cumpleaños número 10, con ese pastel chueco que yo le hice porque no nos alcanzaba para comprar uno en la pastelería. La de su graduación, con su toga, su birrete, y su sonrisa de orgullo, mientras yo la abrazaba pensando que, por fin, todo lo que había sacrificado valía la pena. Y hoy miro esa foto y me pregunto, ¿de verdad valió la pena? Pero lo que me terminó de romper fue encontrar una foto que ni siquiera recordaba que tenía. Una de esas fotos que alguien te toma sin que te des cuenta. Yo estaba sentada en el sillón, con Laura dormida en mis piernas, tendría unos 5 añitos. Mi cara era de puro amor, de puro cansancio, pero también de felicidad.
de esa felicidad que solo entienden las madres cuando ven a sus hijos seguros, tranquilos, dormidos, confiando en que tú los cuidas del mundo entero. Me miré en esa foto, y te juro que no pude más. Me rompí. Me abracé a mí misma. Y lloré. Lloré como si esa mujer de la foto ya no existiera. Me di cuenta de que esa foto era un espejo del pasado que ya no vuelve. De esa mujer que daba la vida por su hija. De esa madre que nunca se preguntó si la estaban queriendo de vuelta, porque amar era suficiente. Pero hoy entendí que no. Que amar no siempre es suficiente. Que uno no puede seguir dando cuando del otro lado solo hay indiferencia, desprecio, silencio. Que hay amores que se agotan. Que hay corazones que, por más grandes que sean, también se cansan. Me quedé abrazando el álbum, con la frente apoyada sobre él, sintiendo ese olor a papel viejo, a tinta deslavada, a polvo mezclado con recuerdos. Y pensé en lo cruel que es la vida a veces. Porque te pasas la juventud entera cuidando, protegiendo, trabajando, soñando con que tus hijos un día te van a cuidar a ti. Que te van a mirar como tú los miraste. Que te van a abrazar cuando tú ya no puedas caminar rápido, cuando te fallen las fuerzas, cuando te tiemble el pulso. Pero nadie te prepara para cuando eso no pasa. Nadie te enseña a sobrevivir a ese tipo de abandono. Entonces, en medio de ese mar de recuerdos, mis ojos se toparon con algo que estaba guardado entre las páginas del álbum. Un sobre. Amarillento. Viejo. Polvoso. Lo saqué con cuidado. Tenía mi nombre escrito a mano. La letra. La reconocí de inmediato. Era de Ernesto. Mi esposo. Mi compañero de vida. Ese que se fue hace ya tantos años, pero que, de algún modo, seguía aquí, en pedacitos, en rincones de esta casa, en cosas que nunca me atreví a tirar. Me temblaron las manos. El corazón me empezó a latir tan fuerte que me pareció escucharlo en los oídos. Abrí el sobre despacito. Sacudí el polvo, desdoblé la hoja, y ahí estaba. Su voz. Su voz escrita. Su voz hablando desde otro tiempo, desde otro lugar. Su voz que volvía a mí como un abrazo que cruza años, ausencias, silencios. Y mientras empezaba a leer, sentí que el corazón se me partía otra vez. Porque entendí, en ese instante, que esta carta iba a cambiarlo todo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la hoja. La desdoblé con cuidado, como quien abre una herida que nunca cicatrizó del todo, y ahí estaba. Su letra. Esa letra firme, apretada, que Ernesto tenía. Mi corazón latía tan fuerte que sentía como si me rebotara los oídos, como si cada golpe fuera un martillazo adentro del pecho. Me llevé la hoja al pecho un segundo, cerré los ojos, respiré hondo, y empecé a leer. Rosa, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Y aunque me duele no estar a tu lado, quiero que sepas que si algo me duele más, es dejarte sola. Porque tú, mujer, eres lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor que tuve. Lo que más amé. Y lo que más me duele soltar. Las lágrimas me empezaron a correr por las mejillas sin pedir permiso, sin darme cuenta siquiera. Era su voz. Era su voz volviendo a abrazarme desde el otro lado de la vida. Seguía. No sé cuánto tiempo pase cuando leas esto. No sé si Laura sigue siendo esa niña dulce que criamos, esa que siempre corría a tus brazos. Pero, Rosa, si algún día notas que te mira distinto, que ya no te habla igual, no te culpes. No es tu culpa. Es la vida. Es este mundo que enseña a la gente a olvidar a quien más los amó. A pensar que lo que uno da es obligación, no amor. Sentí que la garganta se me cerraba. Me llevé la mano al pecho, porque juro que me dolía físicamente leer cada palabra. Yo sé que tú siempre lo diste todo. Que diste más de lo que tenías. Que te olvidaste de ti misma por cuidar de ella, de nosotros. Y te conozco, Rosa. Te conozco tanto que sé que hasta el último de tus días vas a esperar que ella te mire, que te cuide, que te abrace como tú la abrazaste toda la vida. Pero escucha bien lo que te digo, mujer, si algún día eso no pasa, no te quedes ahí, esperando. No te quedes donde no te miran. Porque tú no naciste para ser estorbo de nadie. Ni siquiera de ella. Sentí como se me aflojaron las piernas. Me dejé caer en la silla, con la carta temblando en las manos. Me limpié las lágrimas, aunque salían más rápido de lo que podía quitarlas. Miré hacia el techo,
como si desde allá él me estuviera viendo, escuchando, como si me dijera: te lo dije, Rosa. Te lo dije. Y seguí leyendo, como quien necesita esas palabras como aire, como quien se aferra a un salvavidas en medio de un naufragio. No te permitas nunca pensar que el amor que diste no valió la pena. Porque lo que hiciste, lo que das, es amor puro, del bueno, del que ya casi no se ve en este mundo. Pero también entiende que cuando uno ama, no es para que te paguen con desprecio, con indiferencia, con silencio. No, mujer, no naciste para eso. Si algún día sientes que te ves sola, entiende que sola no es sinónimo de vacía. Sola también puede ser libertad. Sola también puede ser paz. Me llevé la carta al pecho. La apreté tan fuerte que sentí que la arrugaba, pero no me importó. Era lo más cerca que iba a estar de un abrazo suyo, de su voz, de su presencia. Y mientras apretaba esa hoja amarillenta contra mí, me dije: tanto tiempo buscándome en los ojos de Laura, y resulta que la única que me debía mirar era yo. Rosa, tú vales más de lo que piensas. No dejes que nadie, ni siquiera Laura, te haga sentir menos. Porque si un día ella se olvida de quién eres, tú no puedes olvidarte de ti. Tú no puedes dejar de mirarte, de quererte, de darte lo que el mundo te niega. Porque tú eres más fuerte que todo eso. Me llevé la mano a la boca. Me salió un sollozo que no pude contener. Era como si me hubieran arrancado el alma, pero al mismo tiempo, como si me la estuvieran devolviendo. Y ahí, al final de la carta, con esa letra que se le torcía un poco cuando se ponía nervioso, escribió: te amo, Rosa. Te amé todos los días de mi vida. Y si me voy con una tristeza, es que sé que cuando falte yo, te vas a quedar sola. Pero también sé que vas a encontrar la forma de levantarte. Porque tú eres esa clase de mujer que se cae, pero se levanta. Así que si algún día sientes que no puedes más, acuérdate de esto: tú no eres estorbo de nadie. Tú eres la raíz de todo lo que hemos construido. Y quien no lo sepa ver, es quien está perdido. No tú. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, abrazada a la carta, llorando como niña chica. Pero mientras lo hacía, mientras me temblaba todo el cuerpo, mientras me ardía el pecho de tanto llanto, entendí algo que jamás había querido aceptar: que Ernesto siempre lo supo. Siempre lo vio. Siempre supo que este día podía llegar. Que Laura podía dejar de verme. Que podía olvidarme. Que podía tratarme como un estorbo. Y él, desde ese tiempo lejano, me dejó escrita la respuesta que yo hoy necesitaba. Me limpié las lágrimas. Doblé la carta despacito, como quien guarda un tesoro. La metí de nuevo en el sobre, la besé, y la puse en el cajón, no para olvidarla, no, sino para recordarme, cada vez que me falte la fuerza, cada vez que la tristeza me quiera arrastrar, cada vez que la soledad me quiera convencer de que no valgo, que yo, Rosa Elena Fuentes, no nací para ser estorbo de nadie. Pensé, ingenuamente, que después de la carta, todo iba a acomodarse dentro de mí. Que ese abrazo de palabras que Ernesto me dejó, ese recordatorio de quién soy y de lo que valgo, iba a ser suficiente para que nada me tumbara. Pero no. No contaba con lo que estaba a punto de pasar. Porque si algo he aprendido a estas alturas de la vida, es que la crueldad no siempre viene de frente. A veces llega disfrazada de chisme, de rumor, de esas palabras que otros sueltan como si fueran hojas al viento, pero que a ti te caen como piedras en la espalda. Todo empezó en la tiendita de la esquina. Salí, como cada mañana, a comprar pan y leche, tratando de hacer mi vida normal, como si no tuviera el alma hecha pedazos. Saludé a don Manuel, el tendero, y noté que me miraba distinto. Esa mirada que no sabe si es lástima, juicio o puro morbo. Me atendió rápido, como con prisa, como queriendo evitar la charla de siempre. Y ahí lo sentí. Lo supe. Algo andaba mal. Algo andaba diciendo la gente. Mi pecho lo sintió antes que mis oídos. Y no me equivoqué. Caminando de regreso a casa, me crucé con dos vecinas. Esas que siempre saludaban sonrientes, que te preguntaban por la salud, que te ofrecían un cafecito cualquier tarde. Me las topé en la banqueta, platicando bajito, hasta que me vieron. Y se hizo el silencio. Ese silencio incómodo, espeso, que uno siente en la piel. Las miré. Me miraron. Una bajó la cabeza.
La otra me lanzó esa sonrisita fingida que más parece burla que cortesía. Me saludaron bajito. Y cuando seguí caminando, clarito escuché: pobrecita Laura, cómo le habrá dolido lo que le hizo la mamá. El estómago se me hizo nudo. Me ardieron las mejillas. Sentí como si me hubieran cacheteado ahí mismo, en plena calle, frente a todo el mundo. Pero me hice la sorda. Me hice la ciega. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía hacer? Aceleré el paso, llegué a la casa, cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo que me faltaba el aire. Me temblaban las manos, las piernas, todo. Y mientras me dejaba caer en la silla del comedor, me preguntaba: ¿en qué momento me convertí en la villana del barrio? ¿En qué momento el amor que siempre di se convirtió en motivo de vergüenza? No pasó ni una hora cuando el teléfono volvió a sonar. Otra vez un número conocido. Otra vez una voz que pensé que venía de un lugar seguro. Pero no. Era una vecina. Una que siempre se dijo mi amiga. Me llamó solo para preguntar, según ella, cómo estaba. Pero su voz no sonaba a preocupación. Sonaba a curiosidad. A esas ganas de saber el chisme de primera mano. Y no tardó ni 3 minutos en soltarlo. Rosa, es cierto lo que se anda diciendo, que desheredaste a tu hija, que le dejaste todo a tu yerno, que lo hiciste por venganza. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me mordí la lengua para no soltar lo que tenía ganas de gritar. Y le contesté con la voz más tranquila que pude: lo que hice, lo hice con el corazón en la mano. Y quien quiera entenderlo, lo entenderá. Y quien no, pues que se quede con su versión. Ella tartamudeó, balbuceó un par de cosas, dijo que solo quería saber si necesitaba algo. Mentira, lo sé, y colgó rápido, seguramente para ir a contarle a alguien más lo que le acababa de decir. Y como si fuera poco, ese mismo día, en el mercado, me crucé con más miradas. Más cuchicheos. Más comentarios que no alcanzan a ser gritos, pero que duelen igual. Pobre muchacha, su propia madre la dejó en la calle. Eso no se hace, por Dios. ¿Qué clase de madre? Me hervía la sangre. Me ardía el corazón. Porque nadie, absolutamente nadie, se preguntaba qué me habían hecho a mí. Nadie se preguntaba qué clase de hija dice que su madre es un estorbo. ¿Qué clase de hija manda mensajes deseándote la muerte? Nadie. Eso no le importaba a nadie. Y ahí entendí otra cosa. Otra más. Que la gente no busca la verdad. La gente busca espectáculo. Busca con quién indignarse. A quién señalar. Porque es más fácil ponerse del lado de la juventud, del lado de la que llora bonito, que del lado de la vieja cansada, arrugada, que ya no tiene voz. Me di cuenta de que, para el mundo, las madres somos santas, mientras nos quedamos calladas. Mientras damos. Mientras aguantamos. Pero el día que decimos basta, el día que nos elegimos a nosotras mismas, ese día dejamos de ser madres. Nos convierten en monstruos. Esteban vino por la tarde. Me encontró sentada en la sala, mirando la nada, con los ojos rojos de tanto llorar. Me trajo un pastelito, como si supiera que algo dulce podía aliviarme un poquito, y me abrazó, sin decir nada. Y mientras lo hacía, me quebré. Le conté todo. Lo de las vecinas, lo de las llamadas, lo de los cuchicheos en el mercado. Y él me escuchó. Me abrazó más fuerte. Me limpió las lágrimas y me dijo algo que me hizo temblar. Doña Rosa, usted no es la mala de esta historia. La gente puede decir misa. Pero la verdad la sabe su corazón. Y mientras me tomaba ese café amargo, con un pedacito de pastel que apenas me pasaba por la garganta, me quedé pensando. ¿Por qué la gente se escandaliza cuando una madre pone límites, pero no se escandaliza cuando un hijo lastima, humilla o desprecia a esa madre? ¿Por qué es más fácil juzgar que entender? No tengo la respuesta. No la tengo. Pero lo que sí sé, es que ese día, terminé de entender que la dignidad tiene un precio. Y que a veces, ese precio, es quedarte sola. Después de todo lo que pasó esos días, me quedé pensando si de verdad valía la pena seguir explicando. Seguir defendiendo lo que hice. Porque cada vez que intentaba contar mi versión, sentía que hablaba contra una pared. Una pared fría. Una pared sorda. Porque la gente no escucha lo que no le conviene. No ve lo que no quiere ver. Me di cuenta de que cada palabra que salía de mi boca no servía para aclarar nada, solo alimentaba más el chisme,
más el juicio, más esa historia que ya se habían armado en la cabeza antes de preguntarme cualquier cosa. Me pregunté muchas veces si debía salir, pararme en medio de la plaza, gritarle al mundo lo que había pasado. Decirles, no saben lo que me hizo, no saben lo que dijo de mí, no saben lo que escribió, no saben que fui yo la que lloró en silencio años enteros mientras ella me trataba como si fuera un mueble viejo, como si mi existencia le estorbara. Pero luego me miraba en el espejo y me decía, ¿y para qué, Rosa? ¿Para qué? Porque entendí que hay verdades que no se cuentan. No porque no sean importantes, sino porque no todos son dignos de escucharlas. Me descubrí en esos días hablando sola, cocinando para mí, en silencio, mientras me decía, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasé de ser la mamá que le hacía sopita cuando le dolía la panza, a ser esa señora de la que todos murmuran en la tienda, en la panadería, en la calle? Me hervía la sangre, pero no de rabia, de impotencia. Porque la injusticia duele distinto cuando viene de tu propia sangre. Cuando viene de quienes un día te dijeron te quiero, y hoy ni siquiera te miran a los ojos. Esteban venía casi todos los días. Traía pan, flores, cualquier cosa. O a veces, solo venía. A estar. A hacerme compañía. Y a veces, su presencia me curaba más que cualquier palabra. Nos sentábamos en la sala a tomar café, a platicar de cosas simples, o a veces solo estar en silencio. Porque hay silencios que son compañía, que son abrazo, que son refugio. Y mientras lo veía, mientras le escuchaba hablar de cualquier cosa, pensaba, qué curioso es el corazón, cómo te enseña que la familia no siempre es la que nace de uno, sino la que te escoge, la que te cuida, la que te acompaña cuando todo el mundo te da la espalda. Pasaron los días y los murmullos seguían. Los comentarios. Las miradas. Las frases sueltas que la gente lanza creyendo que uno no escucha, pero uno escucha todo. Todo. Pobre Laura, con la mamá que le tocó, qué mujer tan fría, desheredar a su propia hija, ya está grande, seguro está perdiendo la cabeza, y sí, lo escuché todo. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie quería saber, era que quien había perdido el corazón, no era yo. Un día me topé con Teresa, una vecina que siempre fue de las pocas que decía las cosas de frente. Me miró, se me quedó viendo unos segundos, y me soltó sin rodeos. «¿Es cierto, Rosa, que le dejaste todo a tu yerno, por coraje?» Me le quedé viendo. Respiré hondo. Y le contesté algo que salió de lo más profundo de mi pecho, sin filtro, sin miedo. No fue por coraje. Fue por amor. Amor propio. Porque cuando uno se cansa de ser invisible, de ser carga, de ser estorbo, lo único que te queda es elegirte a ti misma. Y se quedó callada. No dijo más. Porque no supo qué decir. Porque esa respuesta no estaba en el guión que ellos habían armado. Caminé de regreso a mi casa pensando en esa frase. Elegirte a ti misma. Qué fácil suena. Qué difícil es hacerlo. Porque una como madre nace creyendo que su vida entera debe estar al servicio de los hijos. Que uno debe dar hasta lo que no tiene. Que el amor es aguantar, perdonar, esperar, entender. Pero nadie te enseña que llega un punto en que, si no te eliges tú, no te elige nadie. Nadie. Porque cuando te ven débil, cansada, rendida, no corren a levantarte. Corren a pisarte, a señalarte, a juzgarte. Y te digo algo que quizá te suene cruel, pero es la verdad más grande que he aprendido. La gente no quiere madres fuertes. No. La gente quiere madres sacrificadas. Madres que den todo. Que aguanten todo. Que no se quejen. Que no pongan límites. Que mueran sonriendo, aunque por dentro se estén desmoronando. Pero el día que una madre se levanta, se mira al espejo y dice, se acabó. Ese día, dejan de verla como madre. Y la ven como enemiga. Como traidora. Como el problema. Ese día me senté en la sala, con la ventana abierta, mirando cómo la vida seguía allá afuera, como si nada. Y me pregunté si valía la pena aclarar algo más. Salir a defenderme. A contarles todo. A enseñarles el mensaje, la foto, las palabras que me mandó Laura. Mostrarles las heridas. Abrirles el pecho para que vean cómo me duele. Pero no. No lo hice. No lo hago. Porque entendí que no tengo que explicarle mi dolor a nadie. Que el amor que di no necesita defensa. Que quien quiso entenderme,
Me entendió. Y quien no, no lo hará jamás. Y mientras pensaba en eso, mientras me abrazaba a mí misma en ese sillón donde tantas veces me senté a esperarla con la esperanza tonta de que un día volviera a mirarme como su madre, escuché unos golpes en la puerta. Golpes secos, firmes, golpes que no eran de Esteban, golpes que reconocí al instante. Me quedé helada. Me paré despacito. Caminé hacia la puerta. Miré por la rendija. Y ahí estaba. Laura. De pie. Con la cara seria. Con los ojos distintos. Con una expresión que nunca le había visto antes. Me quedé parada frente a la puerta. Con la mano en la manija. Temblando. No de miedo, de todo. De rabia. De tristeza. De amor atorado. De decepción acumulada. De esa mezcla rara que solo una madre siente cuando ve llegar al hijo que la ha roto, pero que, por más que te rompa, sigue siendo tu hijo. Me quedé ahí, mirándola por la rendijita, dudando si abrir o no. Porque parte de mí quería, y otra parte me gritaba que no le debía ya ni siquiera la entrada. Pero al final, la abrí, porque aunque me quiera hacerla fuerte, sigo siendo madre. Cuando la puerta se abrió, Laura se quedó ahí, parada, con los brazos cruzados, el ceño fruncido, y esa mirada dura que no sabía si era enojo, vergüenza, o puro orgullo herido. Ni un hola, ni un puedo pasar. Nada. Solo me soltó de entrada, a bocajarro, como quien lanza un cuchillo al pecho. Quiero saber, ¿qué te hice tan grave para que me hagas esto? Me le quedé viendo. Sentí como la sangre me subía al rostro, como me ardían las mejillas, como el corazón me empezó a golpear el pecho como queriendo salirse. Respiré hondo. Conté hasta 3, hasta 10, hasta 1000. Porque la primera respuesta que me subió a la boca fue, ¿de verdad no lo sabes? Pero no la dije. No. Me la tragué. Me la tragué como me he tragado todo en esta vida. Sus desprecios. Sus gritos. Sus silencios. Sus ausencias. Me mordí los labios. Me agarré las manos detrás de la espalda. La miré. Y le contesté despacio, sin quitarle los ojos de encima. De verdad, no lo sabes. Ella desvió la mirada. Solo por un segundo. Pero lo hizo. Como quien sabe que sí lo sabe, pero no quiere verlo. Como quien sabe que lo que va a escuchar no le va a gustar. Y entonces, para no dejarme hablar primero, para no dejarme tomar el control, porque Laura siempre ha odiado no tener el control, me soltó. Mira, yo sé que a veces no soy la hija más cariñosa. Pero de ahí a esto, a quitarme lo que me corresponde, lo que es mío. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te hiciste en la cabeza? Sentí que me reventaba algo por dentro. Me eché hacia atrás, me crucé de brazos y la miré, fijo, sin pestañear. Porque, ¿sabes? En ese momento, ya no la estaba viendo como mi hija. No. La estaba viendo como a cualquier persona que viene a atropellarte, a pisarte, a romperte, sin ni siquiera detenerse a pensar si lo que hace te duele. Y le contesté con la voz baja, pero más firme que nunca. Lo que me hice en la cabeza fue abrir los ojos. Laura. Ella se quedó callada. Me miró. Pero no con tristeza. No. Me miró con rabia. Con esa rabia que solo sienten los que están acostumbrados a tenerlo todo. A que nunca se les diga que no. A que todo gire alrededor de ellos. Dio un paso hacia adelante, y con la voz más seca que le he escuchado en la vida, me soltó. Tú siempre fuiste difícil, mamá. Siempre. Nunca te diste cuenta. Siempre querías que todo fuera como tú decías. Siempre hacías sentir que te debía la vida. ¿Y sabes qué? Estoy harta. Harta de tus chantajes emocionales. De tus culpas. De tus dramas. Sentí como algo se me quebraba otra vez. Pero ya no como antes. Ya no como en el café. Ya no como cuando leí su mensaje. No. Esta vez no fue dolor. Fue una mezcla rara. Como cuando uno ya no se sorprende de nada. Como cuando entiendes que el amor también se rompe. Que también tiene fecha de caducidad cuando solo va de un lado. Bajé la mirada. Me apreté las manos. Y solo pensé, qué triste es darse cuenta de que uno crió un cuerpo, pero no un corazón. Ella seguía. No paraba.
como si todo lo que nunca dijo en años, lo hubiera guardado para escupírmelo hoy. ¿Y sabes qué? Lo tuyo no es amor, mamá. Lo tuyo es manipulación. Siempre lo has sido. Siempre te hiciste la víctima. Siempre quisiste que todos sintieran lástima por ti. Y ahora haces esto. Me quitas lo que me pertenece, lo que es mío. ¿Por qué? ¿Por castigarme? ¿Por hacerme sentir culpable? No te va a funcionar. La miré, y por primera vez, no vi a mi hija. No vi a la niña que yo arrullaba en las noches. No vi a la niña que yo llevaba de la mano al kinder. No, vi a una mujer que no me conocía, que no sabía quién era yo, que no recordaba lo que hice por ella, que no tenía la menor idea de cuántas veces me quedé sin comer, de cuántas veces me acosté llorando porque no sabía cómo le iba a pagar la escuela. No, esa mujer no tenía idea de quién soy. Me acerqué a la mesa, me apoyé en ella, respiré hondo, y le solté, despacito, con la voz baja, pero que temblaba de tanta verdad contenida: Laura, tú no has perdido lo que te pertenece, porque lo que tú perdiste nunca fue tuyo. Lo que tú perdiste fue la oportunidad de mirarme, de abrazarme, de cuidarme. Lo que perdiste fue a tu madre. Ella se quedó helada. Se le borró la rabia por 2 segundos. Pero solo 2. Porque luego frunció el ceño, apretó la mandíbula y dijo bajito, casi mordiéndose las palabras: te juro que esto no se va a quedar así. Y se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. La abrió de un jalón. Y antes de salir, me miró por última vez y soltó: te vas a quedar sola. Y cuando pase, te vas a arrepentir. Y se fue, sin mirar atrás, sin cerrar bien la puerta, sin saber que quien ya se había quedado sola era ella. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, o mejor dicho, cuando la dejó medio abierta, como si hasta eso fuera incapaz de hacer bien, me quedé ahí, parada, en medio de la sala, mirando el vacío. Un vacío que no solo era la ausencia de su cuerpo, sino la confirmación de algo que, aunque me dolía aceptarlo, ya no se podía negar: no me ve, no me escucha, no me reconoce. Laura ya no me ve como su madre. Me ve como una deuda, como una molestia, como ese obstáculo que le impide tener lo que, en su cabeza, le corresponde por derecho. Me dejé caer en el sillón. Me pasé las manos por la cara. Sentí como me ardían los ojos, el pecho, las manos, todo. Era ese ardor que no es físico, pero que quema igual o peor. Ese ardor que te dejan las palabras no dichas, los abrazos que nunca llegaron, las conversaciones que nunca se dieron. Me llevé las manos al pecho, apretándome fuerte, como queriendo sostenerme a mí misma, porque entendí que, si no me abrazaba yo, nadie más lo iba a hacer. No entendía cómo podía estar tan ciega, cómo podía pararse frente a mí, mirarme a los ojos y no ver el daño, no ver el dolor, no ver lo que estaba haciendo. Porque sí, yo entiendo que los hijos se enojan, que hay cosas que duelen, que todos tenemos errores. Pero una cosa es enojarse, y otra muy distinta es convertir a tu madre en enemigo, en culpable, en estorbo, en basura. Y eso es algo que no sé si algún día voy a poder perdonarle. Me levanté. Caminé por la casa como leona enjaulada, mirando las paredes, las fotos, las sillas vacías, las cosas que un día compré pensando en ella y en nadie más. Porque todo lo que hice en esta vida fue por ella, por Laura. Porque cuando su papá se fue, cuando me quedé sola, cuando no tenía ni un peso, todo mi mundo se redujo a cuidarla, a protegerla, a que no le faltara nada. Y ahora resulta que fui mala madre, que fui manipuladora, que fui controladora, que todo lo que hice no sirvió de nada. Y mientras daba vueltas por la sala, por el comedor, pensando, recordando, preguntándome en qué momento se quebró todo, entendí algo que me dolió como nunca: Laura no está lista para verse. No puede, porque para verse, tendría que aceptar que ha fallado, que ha herido, que ha despreciado. Y eso es algo que el orgullo no le permite. Porque cuando el orgullo es más grande que el amor, no hay conversación que sirva, no hay abrazo que alcance, no hay madre que te pueda rescatar.
Recordé cada una de sus palabras. Tú siempre fuiste difícil. Siempre hacías sentir que te debía la vida. Estoy harta de tus chantajes. Las repetía en mi cabeza una y otra vez. Y me preguntaba, ¿de verdad fui eso? ¿De verdad mi amor fue una carga para ella? ¿De verdad lo que hice por ella le pesa? Porque si es así, si de verdad lo sintió así, entonces no me queda otra que aceptar que yo la crié para no necesitarme. Y que en el fondo, ella lo logró. No me necesita. Pero no porque sea fuerte, sino porque decidió no mirarme. Me senté en la mesa. Apoyé la frente sobre los brazos cruzados. Y mientras la hacía, me pregunté, y te lo juro que fue así, con el corazón hecho nudo, ¿será que hay cosas que ya no tienen arreglo, que ya se rompieron tanto, que ni con todo el amor del mundo se pueden pegar otra vez? Porque cuando el orgullo se mete en el corazón, es como el moho en las paredes. Se va metiendo, hasta que lo pudre todo. Y yo no sé si Laura algún día se va a dar cuenta de eso. Ojalá lo haga. Pero hoy no lo veo posible. Por la noche, Esteban pasó. Traía unas empanaditas de queso, sabe que me gustan, y una cajita con té de manzanilla. Me abrazó apenas me vio. No preguntó nada. No hacía falta. Me miró, me sostuvo las manos y me dijo, bajito, como quien te cura el alma sin usar medicinas: mamá, no se desgaste. Hay gente que no está lista para ver lo que hace. Pero usted ya no tiene que cargar con eso. Me temblaron las manos. Me tembló todo. Porque ese mamá salió de su boca con tanto cariño, con tanto respeto, que me hizo sentir que, aunque la vida te quite una hija, a veces te da un hijo donde menos le esperas. Nos sentamos en la sala. Le conté todo. Cada palabra. Cada silencio. Cada mirada. Y mientras hablaba, me sentía entre rota y aliviada. Porque entendí que hablarlo, aunque no lo resuelva, lo hace más llevadero. Más habitable. Y él me escuchaba. Con esos ojos llenos de bondad. Con ese corazón enorme que no sé cómo le cabe en el pecho. Y en un momento, me miró fijo y me dijo, mamá, si ella quiere irse, que se vaya. Usted no tiene que quedarse donde no la quieren. Usted no tiene que mendigar amor. No más. Y esa frase me pegó directo al pecho. Laura cree que cortándome, me va a destruir. Que dejándome sola, me va a castigar. Que alejándose, me va a enseñar una lección. Pero lo que no sabe, lo que no puede ver porque su orgullo no la deja, es que quien se queda sin madre, no soy yo. Es ella. Porque yo, aunque me duela, aunque me parta el alma, puedo aprender a estar sola. Puedo aprender a abrazarme. Puedo aprender a hacer mi vida sin ella. Pero ella nunca va a encontrar en el mundo entero el amor que yo le di. Y mientras me tomaba el té que Esteban me preparó, mirando la ventana, viendo cómo caía la lluvia, me dije a mí misma, Rosa Elena, si este es el precio de la dignidad, lo pago. Lo pago completo. Porque no más. No más. Amanecí temprano. No porque hubiera dormido bien. No. Es que cuando una tiene el alma en guerra, el cuerpo ya no sabe descansar. Me levanté antes de que saliera el sol. Hice café, como siempre, pero ni siquiera tenía ganas de tomarlo. Me quedé ahí, sentada a la mesa, mirando la taza, viendo cómo el vapor se desvanecía, igualito que se me habían ido las ganas de seguir esperando algo de Laura. Algo que, en el fondo, ya sabía que no iba a llegar. Pensé mucho en lo que dijo Esteban anoche. Mamá, no se quede donde no la quieren. Y esa frase me resonaba. Me golpeaba. Me sacudía. Porque es muy fácil decirlo, pero aplicarlo, eso es otra cosa. Porque aunque una madre se rompa, se desgarre, se le haga pedazos el corazón, hay una parte que nunca deja de esperar. De ilusionarse con que, tal vez, algún día, todo vuelva a ser como antes. Pero hoy me obligué a ver la realidad de frente. Sin vendas. Sin excusas. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo golpes en la puerta. Nada. Solo silencio. Un silencio tan fuerte, tan pesado, que parecía gritar. Porque a veces, el silencio duele más que cualquier palabra. Más que cualquier insulto. Más que cualquier golpe.
El silencio. Es una sentencia. Es la forma más cruel que alguien tiene de decirte, no existes para mí. Y Laura. Laura lo sabía. Sabía exactamente qué hacía cuando decidió no aparecer, no preguntar, no mirar atrás. Pero te digo algo, mientras más pasaban las horas, mientras más me abrazaba ese silencio, más entendía que también es respuesta, que también es cierre, que también es final. Porque cuando alguien te calla, cuando alguien decide no hablarte, no buscarte, no verte, te está diciendo todo. Absolutamente todo. Y aunque duele, aunque quema, también te libera. Porque te obliga a entender que no puedes quedarte donde no te quieren, donde no te valoran, donde solo eres un estorbo. Me miré al espejo del pasillo. Me miré bien. Y por primera vez en años, me hablé a mí misma. Así, de frente, sin filtros. Me dije, Rosa Elena, se acabó. No vas a esperar más. No vas a llorar más por quien no te mira. No vas a mendigar amor. Hoy te eliges tú. Y sí, me temblaban las piernas al decirlo. Me temblaba la voz. Porque no es fácil romper con años de costumbre. De aguantar. De ser la buena. De ser la madre que todo lo perdona, que todo lo excusa, que todo lo soporta. No es fácil, pero era necesario. Me senté en la sala. Abrí las ventanas. Dejé que entrara el aire, el sol, la vida. Porque entendí que mientras yo me consumía aquí, encerrada, triste, esperando, la vida seguía allá afuera. El mundo no se detiene porque a una le duela el corazón. Y, de pronto, algo dentro de mí cambió. Lo sentí. Lo juro que lo sentí. Fue como un clic. Como un interruptor. Algo que dijo, ya. Se acabó. Me paré. Fui al closet. Saqué un par de cosas viejas que llevaba años guardando. Cosas que tenía por si algún día Laura las quería. Y no lo pensé. Las metí en una caja. Cerré la caja. Y la puse junto a la puerta. Porque ese algún día ya no existe. Sonó el timbre. Mi corazón dio un brinco. Por un segundo, me engañé. Me ilusioné. Pensé, ¿será ella? ¿Será que por fin? Pero no. Era Esteban. Con su sonrisa de siempre. Con su mirada buena. Con su abrazo que cura más que cualquier medicina. Entró, me besó la frente y me preguntó, como todos los días, ¿cómo amaneció, mamá? Y esa palabra, mamá, me llenó el pecho. Me recordó que, aunque la vida te quite un hijo, a veces te da otro. No de sangre, no del vientre, pero sí del corazón. Nos sentamos en la sala. Le conté cómo me sentía, cómo había decidido, al fin, soltar, dejar ir. No desde el rencor, sino desde la dignidad, desde el amor propio, desde la certeza de que una madre también se cansa, también se rompe, también se harta de esperar lo que nunca llega. Y mientras hablábamos, él me miraba con ese amor bonito, puro, genuino, que no se exige, que se da. Y ahí entendí algo más, que uno no se queda sola porque pierde a alguien. Uno se queda sola cuando pierde la capacidad de mirarse, de elegirse, de abrazarse a sí misma. Y mientras tomábamos café, mirando la calle por la ventana, Esteban me miró serio, como pocas veces, y me soltó una noticia que me hizo quedarme helada. Me miró a los ojos, apretó mis manos y dijo, mamá, Laura pidió el divorcio. Me quedé sin aire. Me tembló todo, porque entendí que cuando uno siembra desprecio, también cosecha soledad. No supe qué decir. Me quedé mirando a Esteban, con la boca entreabierta, con el café temblando en mis manos, como si de repente todo el aire de la sala se hubiera ido. ¿Qué dijiste?, le pregunté, aunque había escuchado clarito. Clarito. Pero cuando algo te cae como baldazo de agua helada, lo primero que hace tu cerebro es negarlo. Fingir que no escuchó. Fingir que no es contigo. Pero sí era conmigo. Era real. Esteban bajó la mirada. Suspiró hondo. Se acomodó en la silla, como quien no sabe por dónde empezar. Laura me pidió el divorcio. Mamá. Me lo dijo ayer. Que ya no puede más. Que no se siente feliz.
que necesita espacio, que esto, según ella, ya no tiene arreglo. Sentí como el corazón me dio un vuelco. Me llevé la mano al pecho, porque juro que me dolía físicamente. Pero no por él. No por el divorcio en sí. No. Era la confirmación de algo que ya venía sintiendo desde hace tiempo, que Laura no sabe querer. No sabe sostener. No sabe cuidar. Ni a ella, ni a nadie. Me quedé callada un rato, mirándolo, procesando, viéndolo ahí, sentado, con los ojos llenos de tristeza, pero no de sorpresa. Porque, en el fondo, él también lo sabía. Lo había sentido. Lo había visto. Solo que, igual que yo, había hecho como que no. Como que no pasaba nada. Como que el amor era suficiente. Como que aguantar era la solución. Pero no. No lo era. Nunca lo fue. Le tomé la mano. Se la apreté fuerte. Me le quedé viendo, bien, de frente, y le dije, «Mijo, no te mereces esto. No. No de ella. No de nadie. Porque tú has sido todo lo que ella no supo ver. Todo lo que ella no supo valorar». Y mientras le decía eso, me dolía. Me dolía por él. Me dolía por mí. Me dolía por todos esos años que los vi juntos, que pensé que, al menos, ella sabría cuidar algo. Pero no. Ni su matrimonio. Ni su madre. Ni a sí misma. Esteban se pasó las manos por la cara. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo vi tragar saliva, fuerte, como quien se está aguantando la vida entera. Y entonces, soltó una frase que me rompió y me abrazó al mismo tiempo. «Mamá, yo me casé con Laura, pero descubrí que quien de verdad me dio un hogar, fue usted». Me tembló todo. Le apreté la mano más fuerte. Lo miré. Y en ese instante, entendí que a veces la vida te quita a quien tú amas, pero te regala a quien de verdad te ama a ti. Nos quedamos ahí, en silencio. Un silencio distinto. No ese silencio que duele. No ese que te arrastra. Era un silencio de comprensión. De esos que te abrazan. De esos que dicen más que cualquier palabra. Lo miré bien. Y me di cuenta de que él también estaba roto. Que él también estaba soltando. Que él también estaba aprendiendo, igual que yo, que no siempre el amor es suficiente. Que cuando el otro no quiere, no importa cuánto des. Cuánto luches. Cuánto te quedes. Nada. No es suficiente. Me paré. Fui a la cocina. Saqué 2 platos. Abrí la alacena. Preparé algo sencillo, pero con amor. Porque entendí que, aunque la vida nos estuviera rompiendo a los dos, podíamos sostenernos. Podíamos acompañarnos. Porque cuando el mundo te suelta, lo único que te salva es quien decide quedarse. Sin condiciones. Sin exigir. Sin reclamar. Solo quedarse. Y eso es familia. Aunque no lleve tu sangre. Mientras comíamos, Esteban me contó cosas que nunca me había dicho. Pequeños detalles. Grietas. Cosas que ahora, vistas en retrospectiva, hacían todo más claro. A veces llegaba a la casa, y ella ni me saludaba. Solo estaba en el celular, de mal humor, de malas. Y yo trataba de hacerla reír, de aliviarle el día. Pero nunca era suficiente. Nunca. Y mientras la escuchaba, me preguntaba, ¿por qué no vi esto antes? ¿Por qué no me di cuenta de que Laura no solo me hacía esto a mí, también a él? Y ahí me cayó una verdad como piedra en la cabeza. Una que nunca quise aceptar. Que nunca quise mirar de frente. Que Laura no sabe amar. No sabe cuidar. No sabe sostener a nadie. Porque lleva años creyendo que el amor es obligación. Que uno está ahí, para darle. Para servirle. Para cargarla. Y cuando siente que alguien deja de hacerlo, se va. Rompe. Huye. Destruye. Porque no sabe hacer otra cosa. Porque nunca aprendió. O quizá, nunca quiso aprender. Le puse la mano en el hombro. Lo miré y le dije, con toda la fuerza que me quedaba, «Mijo, lo que ella no supo cuidar, no es tu culpa. Y te digo algo más. Esto, por más que hoy duela, un día vas a entender que fue lo mejor que te pudo pasar». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó.
Nos quedamos así, abrazados. Dos almas rotas, que encontraron en ese abrazo un pedacito de refugio. Y mientras lo abrazaba, mientras sentía como su llanto se mezclaba con el mío, entendí que la vida es un espejo. Que uno cosecha lo que siembra. Que quien siembra amor, cuidado, ternura, siempre, siempre, recibe amor de vuelta. No siempre de donde espera. No siempre de quien espera. Pero lo recibe. Porque el amor siempre regresa. Y quien siembra desprecio, egoísmo, orgullo, también cosecha. Pero cosecha vacío. Cosecha soledad. Cosecha puertas cerradas. Y mientras lo pensaba, mientras respiraba hondo, mirando la ventana, sintiendo como el aire de la tarde me llenaba los pulmones, me dije a mí misma, con el corazón apretado pero firme: Rosa Elena, aunque duela, aunque te parta el alma, hoy entiendes que soltar también es amar. Amarte. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.